Hello, soy Chile Simi y esta vez les tengo algo un poquito distinto. Les tengo preparado una construcción rápida, pero se me ocurrió que ya que estamos como en la onda de Batuu y que estamos viendo toda la cosa de Star Wars y ciencia ficción, se me ocurrió, como están viendo, construir en un solar comunitario, es decir, donde puede ir la comunidad a vender cosas, a construir cosas y a votar por las distintas acciones del barrio, como es un barrio industrial. Entonces se me ocurrió hacer una, ¿cómo se llama? Un puerto espacial. Entonces este puerto espacial, si bien tiene naves, es completamente funcional como solar comunitario. Tiene varias, tiene creo que viaje a Batuu, el juego básico y algunos otros packs. Generalmente no los desinstalo, así que están como todo. Y como ven, me costó mucho hacer, obviamente, el tema de los techos. Siempre me cuestan tanto. Todavía me falta mucho por aprender. Pero como ven, ahí estuve harto tiempo lidiando. La idea es hacer como unas torres, poder poner unos lindos, ¿cómo se llama? Unas naves. Voy a usar el catálogo de depuración y ahí entonces uno puede conseguir algunas naves. Claro que las naves de repente son súper grandes, el solar no es muy grande, es más o menos pequeño, pero eso es bueno. Entonces la idea es que una de estas como cosas circulares que ya van a mejorarse, no se preocupen, no va a quedar así. Una de ellas va a ser como una plataforma de aterrizaje para una de las naves. Entonces, bueno, eso. Y bueno, no sé, pues ponerle como la máximo elementos de Star Wars que encontré. Ahí puse los cheats, como los trucos, mejor dicho. Estaba pensando en usar esa plataforma que ya está hecha y que es de Batuu. Esa plataforma verde, pero es de color verde, entonces significaba que todas las decoraciones tenía que hacerlas verdes. Ahí probé todos los objetos que estaban a mi mano para poder hacerlo más parecido a una base espacial, pero eran masivamente grandes, ¿ya? Y como siempre saqué mucho más elementos y objetos de los que iba a utilizar. Me di cuenta que el alcohol milenario no iba a poder usarlo porque era masivamente grande, pero pude usar ese guerrero T o Tai. No me maten, por favor, soy muy mala con los nombres y soy una persona muy antigua. Se ve súper caótico, lo sé, pero porque tenía que poner bien el tema de los techos y como en algunas partes las decoraciones que puse se traspasan en los edificios. Entonces tuve que ir arreglando un poquito eso. Estuve harto rato pensando en usar esa plataforma que ya está hecha. Sin embargo, decidí mejor hacerla yo, porque así puedo poner cosas, los sí pueden subir y puedo realmente puede tener una funcionalidad mucho mayor. Así que ahí pues eso como baranda, esas vallas que vienen con Get to Work, creo, el del trabajo, es uno de mis packs favoritos con Strangerville. Yo sé que todo el mundo odia esos packs, pero me gustan mucho los objetos con los que vienen, porque a mí me gusta construir este tipo de cosas. Entonces esos dos packs son súper buenos para hacer como cosas más originales, ciencia ficción y cosas así. Ahí de nuevo quise poner esas torretas, igual logré ponerlas en algún lugar, pero no sabía realmente dónde ponerlas. Ahí arriba dije, no, acá abajo, no sé. Esas luces son interesantes porque la noche y no esa creo, sino que unas que en la noche se ponen de color rojo y se iluminan rojo y se ven súper así como espaciales, se ven muy cool. Entonces, bueno, para ordenar un poquito más, puse esas cosas en el piso. Me costó un poco ordenarlo porque uno parte con
con un cuadrito más y por lo tanto me costó mucho como que coincidieran. Esas decoraciones las voy a cambiar en todo caso. Esas son las que creo que brillan, no me acuerdo. De ahí cuando lo ponga en la noche se van a ver. Puse columnas en forma normal. Traté de cerrar, utilizar eso como pudiera, pero creo que lo saqué. No me acuerdo dónde lo puse. Ahí lo puse. Ahí y ahí quedó. Y me gustó dónde quedó. Ahí puse como las piezas del bar Lagro porque era imposible que cupiera, perdón, que cupiera. Perdón, iba a ser imposible que iban a caber dentro de la construcción. La construcción no es grande, es una construcción pequeña. Sí tiene varias habitaciones. Ahí estoy poniendo el enrejado. Ya, y ahí sí voy a ir poniendo todas las piezas. Brillan en la noche, así que se ven bonitos. Y además se pueden poner cosas encima. Así que me decidí por eso. Todavía, como ven, hay muchísimos elementos que todavía no se me ha ocurrido qué hacer con ellos, pero van a notar que los voy a ir eliminando uno por uno. Ahí estoy viendo la configuración de cómo poner las ventanas, dónde van a ir, qué tipo de ventanas voy a usar. Usé ese tipo de ventanas que parece como si fuera una nave. Así que ahí está como en correcto posicionamiento. Me decidí por dos tipos de colores para que no fuera todo tan súper oscuro. Era difícil, no se me ocurrió mucho cómo estaba como rara la configuración, pero me decidí por tonos como grises, usando obviamente los colores de Star Wars, o sea, los colores que vienen con el pack de Star Wars Viaje a Batuu. Entonces, bueno, me costó un poco el tema de había como, los techos tenían como una configuración rara y por lo tanto algunas partes como del piso me costó pintarlo. Ahora estoy haciendo el baño público porque este es un solar comunitario. La puerta es gigante, pero quería usarla. Y también puse una sección de duchas. Estas duchas que vienen con universidad, pues con vida universitaria creo que se llama, porque con esas duchas las personas se pueden duchar públicamente y se supone que no les da tanta vergüenza. También usé por eso mismo ese tipo de baños, porque así no necesito hacer paredes todo el tiempo. Y creo que unos 3 lavamanos, o creo que eliminé uno al final, no me acuerdo. Ahí lo voy a mostrar, de colores cobre, todo estaba como entre metal cobre, metal gris, colores que fueran como colores industrializados, pero que también vienen con un poco de los colores de vida ecológica y que también viene un poco con los colores de Star Wars, que son colores más neutros. Ahí obviamente que quise poner el bar redondo, eso iba sí o sí. Ahí están las sillitas, es súper bonito cómo se ponen, porque con los otros muebles curvos se ve medio raro. Ahí vas a ver como una mini kitchen, una cocina pequeña, donde pueden hacer a la parrilla, hay un refrigerador, hay una cafetera y hay un lavavajillas y el lavaplatos también. Y un par de mesitas, creo que dejé al final una nomás, porque por un tema de espacio. Así que dejé solo una mesa, pero más las sillas del bar, con eso vamos a estar súper bien, yo creo. Y en esta zona se me ocurrió hacer como la parte más de la fabricación, para que puedan estar bajo techo fabricando cosas si es que está lloviendo, cualquier cosa. Puse unos 3 computadores, creo que puse esta máquina para hacer freeze, para hacer el juguito, creo, pero primero puse los computadores. Ahí están. Obviamente todo lo que lo usé del pack de Star Wars, con unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, esa silla. Y creo, bueno, ahí obviamente voy a poner como para que construyan
cohete espacial, porque obviamente es un puerto espacial, ¿no? La lógica es que hayan naves espaciales que se puedan usar como los cohetes. Ahí puse entonces la cosita de esas refrescos, esa máquina súper moderna que hace muebles y construye cosas. Creo que puse algo para pintar también, como desarrollo de habilidades. Esa parte del medio es para que puedan cantar y tocar música, y las personas pueden darle propina a la persona, al cantante, y uno puede ganar algo moneda. Así que también es como interesante. Esta otra habitación que tiene como una configuración súper rara, después cambié la, la puerta, esa no me cabía, así que no, esa no. Creo que me quedé con esa, no estoy muy segura. Bueno, y esta va a ser como una zona, me falta como la zona de los niños, que es la que voy a poner ahora. Y también quiero poner un puesto de robot y quizá más computadores, yo creo, porque como que este solar está un poco más orientado obviamente hacia como lo tecnológico, ¿no? Ahí estoy haciendo como los detalles de las pinturas, poner las ventanas que corresponden, todo color muy metálico, como si fuera un puerto espacial. No sé, nunca he estado en un puerto espacial, pero me imagino que son así. Ya, esos son como las actividades para los niños, actividades científicas, actividades creativas. Ahí hay un pequeño mini living para que puedan, los que quieran relajarse y jugar algún juego o ver un poco de tele, también les dejé ese espacio. Se me olvidó poner un droid de música. Ahora que lo pienso, ya lo voy a incluir apenas me acuerde. Y creo que eso sería, bueno, obviamente un buen librero, un mini refrigerador para que no tengan que caminar tanto para buscar algo para comer, y además para que los niños mismos puedan sacar comida. Entonces pueden hacerse su palomita los niños, creo, solos. Así que ahí no se nos mueren de hambre, por lo menos por un rato. Ya, y creo que ¿qué parte me está faltando? Bueno, arreglar un poquito lo que es el bar, arreglar un poquito lo que es la zona de construcciones. Me encantaron esas lámparas, yo sé que están obsesivas porque la he puesto en todos lados, pero creo que lo seguiré usando, por lo menos en las construcciones de Star Wars, no sé, en construcciones más clásicas. Bueno, esa es la última sala. En esa última sala mi pretender hacer un puesto de robótica. La idea es poner ahí un puesto de robótica. Ahí estoy probando un poquito lo del tema de las luces, cómo funcionan, y realmente eliminando todas las cosas que no me van a servir. Esa zona que estoy cerrando es la zona de jardinería. Ya, entonces ahí puse los bichitos que ayudan a tener biocombustible o productos alimenticios, y ahí puse esas plantas verticales que uno puede cultivar. Puse una cosita de abejas, ya, y finalmente esas plantas hidropónicas para que puedan regarse por sí mismas, y unas recicladoras porque siempre son útiles, y por supuesto un contenedor donde buscar chollos. Se me ocurrió poner esta tienda como de té, creo que venden, o leche, no sé qué venderán en esta tienda, pero la puse, no sé si irá a resultar. Voy a probarla, si no la resulta la cambio por algo que sí resulta. Pero todavía no he podido probar yo sé que todo se puede funcionar, entrar y hacer las actividades, pero no estoy muy seguro si se va a llenar de gente, o sea, más bien si va a haber alguien que se encarga de esa tiendita. Eso es una banca. Es una banca como de plaza, solo que está puesta como en una gran monumento, así que se me ocurrió incluirlo para que la gente se pueda sentar alrededor y poner unas poquitas decoraciones de flores y de arbolitos para que sea una zona agradable y bonita para sentarse. Además, al lado les va a quedar el tablón para poder hacer las votaciones de la comunidad, y creo que también agregué una mesa
para que la gente pueda vender sus productos. No, creo que agregué 3 mesas, una ahí bajo techo que está protegida y 2 que están al exterior porque están protegidas también por, creo que unos como quitasoles medio extraños metálicos que encontré, que se me ocurrió que por ahí podía ser. Como ven, esas luces rojitas son las que ay, no duró nada, pero ya la van a ver con más detalle. Ven, ahí entonces instalé el tablón comunitario, con eso la gente puede votar por las acciones del barrio y esas mesitas para poder vender los productos. No me cabía porque ahí hay una mesa, una puerta masiva, así que se me ocurrió ocupar ese espacio y hay harto sol, ahí está harto, están como bien expuestos, así que empecé a buscar desesperadamente algo que les pudiera... Ese es Baby Yoda, no sé si se ve, pero es Baby Yoda, porque obviamente que va a estar ahí paseando por ahí. Ya, y ahí está, no, eso lo usé para la café, como para que tomen café y todo eso bajo unos techitos, y usé eso porque nunca podía usarlos porque son súper raros, la verdad, como que no le viene a ningún estilo de nada. Entonces se me ocurrió que podría ser de repente para este estilo más como de Star Wars, sí, pensando que Star Wars sí, siempre es como entre metales viejos y construcciones antiguas y también un poco como de adobe y casas como de barro, no sé. Tienen todas esas como combinación extraña de tecnología. Estoy poniendo los últimos detalles que son un poquito más de recicladora. Este es un patio interno que tiene la edificación. Puse algunos productores de agua, puse unos, ¿cómo se llama? No baterías, se llaman, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, esas cosas motores creo que se llaman. Sí, motores, no me acuerdo. Bueno, que producen energía. Y como tengo esos bichitos, puedo alimentar entonces esa energía con el combustible biodegradable. Bueno, ahí estoy haciendo otro baño más. Cada baño ese es privado. Ya tiene todo, tiene ducha, tiene baño, tiene para lavarse las manos. Ahí puse una tina también y una sillita y a Vividot, no sé cuánto. Ahí está con la cabecita morada. No sé si funcionarán porque los puse desde del catálogo de depuración, no sé si irá a funcionar o no, pero bueno, esa es la última de todas las últimas habitaciones. Ahí puse un puesto de robótica, como ven. Voy a poner un par de escritorios modernos, por supuesto, así como futuristas, con computadores para que puedan hacer trabajos y todo eso. Y me falta decorar, bueno, puse un juego de Sabacc para que los que quieran entrenarse acá y después cuando viajen a Batú puedan ser súper expertos. Y se me ocurrió igual poner ahí un juego de ajedrez y creo que algo también para hacer ejercicio, así como que para cubrir gran parte de las habilidades. Esa era muy masivamente grande, no, o sea, elegí algo chiquitito nomás para que peguen combo. Además creo que no hice ninguna piscina, pero filo. Estoy poniendo los últimos detalles que son las luces y eso creo que ya estaría completamente hecho. Ahí está una muestra rápida, en todo caso las fotos ya se las mostré al principio. Estoy dándole las características del solar y lo voy a compartir a mi galería Cuchita 1976 para los que quieran verla por ahí en la galería de los Sims. Y eso sería entonces, queridos míos, si les gustó, denle un like a este video. Los que no están suscritos, recuerden de suscribirse y de apretar a la campanita de notificación si quieren que les avise cuando hay videos nuevos. Ahí estoy subiéndolo a la galería a nombre de Cuchita 1976, por si quieren bajarlo a su solar comunitario. Y obviamente espero tener la oportunidad, que si a ustedes les interesa, de poder hacer mucho más de construcciones. Entonces les quiero dejar con las últimas imágenes
de la construcción que hice del solar comunitario, que es un puerto espacial. Soy Chile Simi. Bye.